Pues me alegra mucho siempre estar aquí y tener la oportunidad de seguir estudiando las Escrituras. El día de hoy vamos a seguir en nuestro pasaje de Corintios, en el capítulo 3. Ya estamos en el capítulo 3, el Señor nos ha guiado hasta aquí y les quiero recordar algunas cosas. Siempre es bueno estar repasando en qué contexto se da el pasaje, porque no hay que desligarlo del contexto para poder comprenderlo mejor. Siempre observamos que los corintios andaban buscando un honor en la carne, y ese era el gran problema que Pablo está tratando aquí desde el capítulo 1 hasta el final del capítulo 4. La búsqueda insaciante de ese honor en la carne no es para la gloria de Dios, sino para satisfacer su orgullo. Y entonces en el 1:12 tenemos el problema que está tratando. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Ese problema, esa búsqueda del honor, ha llevado a la iglesia a tener una división por una rencilla en la carne. En el 27 del mismo capítulo nos habla de que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué recordamos eso? Porque los corintios estaban buscando ese honor para enorgullecerse ellos mismos, pero Dios escogió a lo vil y a lo necio, no solo para avergonzar esa búsqueda del honor, sino deshacer ese honor, para que nadie se jacte en la presencia de Dios. Y en el capítulo 2 vimos que el poder del Espíritu Santo y la dependencia del Espíritu Santo es lo que nos lleva primero a reconocer el Evangelio. No son las palabras humanas. Luego vimos que el Espíritu Santo también nos revela a Dios. No es algo humano, es el Espíritu Santo que nos revela a Dios, y luego también ilumina nuestro estudio. Nos da la iluminación. No es de que nosotros acomodemos mediante el pensamiento carnal las cosas de Dios, sino que el Espíritu Santo nos ilumina para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. Después, entrando en el capítulo 3, habla de esa inmadurez que tiene los corintios. Y la inmadurez se ve reflejada en dos cosas. Una, en la falta de entendimiento que tienen en la doctrina, y esa falta de entendimiento se ve manifestada en la carnalidad, en los actos, en las rencillas, en esas discusiones que ellos tienen. Es por la falta de entendimiento en la doctrina que su comportamiento es malo. Pero todo eso demuestra la inmadurez que tenía la iglesia. Y Pablo no los está felicitando por ser inmaduros. De hecho, hablamos de que aproximadamente desde que él llegó hasta que escribe la carta son 5 años. El tiempo que hay, y son 5 años que ya todos deberíamos de manifestar cierta madurez espiritual. Entonces, ahí reflexionamos de qué tanto podemos entender nosotros la doctrina y cómo son nuestros actos también. Les recuerdo que
No son nuestros actos los que nos van a santificar per se, es el Espíritu Santo. Pero cuando nos oponemos, cuando no vivimos en el Espíritu, entonces vamos a manifestar esa inmadurez espiritual. De ahí que el legalismo, es decir, si a alguien se le ocurre dentro de la iglesia que no hay que hacer alguna situación porque para esa persona es pecado y lo impone a los demás, eso no va a ayudar al crecimiento espiritual. Pero terminamos diciendo, porque uno dice, ciertamente yo de Pablo y otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? Ahí se ve la manifestación de la carnalidad. Y entonces vamos a entrar a nuestro pasaje para que veamos qué es entonces, qué pues es Pablo, qué es Apolos, por qué se están peleando en la iglesia por ellos. Servidores por el medio de los cuales habéis creído según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y aquel que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza, edificio de Dios. Ese es nuestro pasaje de estudio. Pero antes de entrar a ver los detalles, los invito a orar. Padre que estás en los cielos, te alabamos porque nos has permitido una vez más estar aquí cantando, alabándote, adorándote a ti, Señor, y nos das esta libertad de poder estudiar las Escrituras. Señor, ayúdanos a aprovechar esta libertad que tenemos. Bendícenos e ilumina nuestros pasos para comprender las Escrituras. Sabemos que éstas no se acomodan a nuestra mente carnal, sino que tú nos iluminas y nos haces entender, Señor, lo que está escrito aquí. Pues no podemos acomodar lo espiritual con la carne, sino lo espiritual con lo espiritual. Todo esto, Señor, para que nosotros podamos dar frutos de nuestro conocimiento, de nuestra madurez, en actos que te agradan a ti, actos que son para tu gloria únicamente, no para la gloria de los hombres, sino para la gloria tuya, Señor. Esto te lo pedimos porque es nuestra meta en la vida y lo hacemos amparados en la sangre de Jesús. Amén. Entonces veamos el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Por qué son ellos? Y hay una variante en algunos textos que pueden ustedes ver en algunas otras versiones de las Escrituras que dice, ¿quién pues es Pablo y quién pues es Apolos? Y ambos hablan de por qué están en esa rencilla con ellos. ¿Quiénes son? ¿Qué son? Tanto Pablo como Apolos, hermanos, eran personas de mucho conocimiento bíblico y tenían habilidades humanas visibles. Pablo, podemos leer Filipenses 3:4 y solo les digo, tal vez anotan la cita. Pablo nos habla de que él tenía ciertas cualidades en la carne, cualidades que eran visibles ante la iglesia y cualquier persona lo podía ver. Nos dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Porque Pablo tenía esas cualidades visibles en la carne. Y nos dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible. Nadie podía señalar a Pablo y era una cualidad que él tenía. Pero esas cualidades no son para seguir a Pablo.
Apolos también nos dice que era un conocedor de las Escrituras y un buen orador. En Hechos 18:24 nos dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Vean, elocuente, él sabía hablar y era poderoso, conocedor de las Escrituras. Pero ellos dos, estas habilidades, no las ponían para vanagloriarse ellos, para causar divisiones, para tener discípulos propios, sino para ponerlas al servicio del Señor. De ahí que hemos leído el capítulo 2 de Primera de Corintios, donde dice en el versículo 4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no fuera fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Aunque ellos tenían cualidades humanas que los calificaban como personas que podían persuadir, la fe, lo que ellos hacían, no era para vanagloriarse ellos, era para poner todo al servicio del Señor, porque al final es el poder del Señor de donde nosotros dependemos. Y vean la palabra servidores. Dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. La palabra aquí servidores es diáconos. Y en la cultura griega, esta palabra era alguien que atendía mesas, era un servidor. En la cultura griega, y los corintios tenían mucho de esta cultura griega, era mal visto ser un servidor, era mal visto ser un diácono, porque para ellos la gloria y el honor no era en servir, la gloria y el honor era en ser servidos. Y los corintios están juzgando así las cosas, en el sentido que Pablo dice que él y Apolos son meseros, son servidores. Hay un contraste en la grandeza que los corintios buscaban, porque visualmente Pablo y ellos eran servidores, era contrario a lo que ellos estaban buscando. Y todos, hermanos, somos servidores y siervos de Cristo. En este sentido, y para ilustrar un poco, usted no va a un restaurante porque hay un mesero especial ahí. Y menos ahora que es comida rápida, usted dice, hay un cajero especial ahí. Nadie se está peleando ni por un mesero ni por un cajero en nuestra época. O al menos yo no conozco a nadie que lo haga. De decir, es que ese cajero, ¿cómo me atiende de bien? Me dice, ¿qué quiere ordenar hoy? Nadie se está peleando por eso. Pero en la iglesia a veces peleamos por ese tipo de cosas. Ampliando un poco la imagen como aplicación a nuestra realidad, no como interpretación, sino aplicación. Cuando usted llega a un restaurante no se pelea por una mesa porque ahí está el mesero que tanto quiere usted, porque ese mesero le presta atención o le da una cobertura a esa mesa. Aquí los corintios se llenaban de soberbia por pertenecer a un siervo. Y en la actualidad hay muchas iglesias que sus miembros se llenan de soberbia por asistir a una iglesia, para estar bajo la cobertura de un líder, bajo la cobertura apostólica del doctor y santo, o cualquier otro título que se puedan inventar, casi que doctor santo y semidios tal persona, bajo esa cobertura. Hermanos, esa persona, usted y yo, somos servidores. Y el hecho de que estas personas se llenen de soberbia, al decir eso y básicamente menospreciar a quienes no pertenecen a esa iglesia o esa congregación,
lo que muestra es una carencia en esa supuesta cobertura que tienen. Y si vamos a hablar de las supuestas coberturas, Pablo sí era un verdadero apóstol, era alguien que tenía autoridad. Y lo que hace en estos versículos es atacar esa soberbia. Pablo nos está hablando de que no debemos de vanagloriarnos o honrarnos a nosotros mismos, exaltarnos por pertenecer a alguien o seguir a alguien como un apóstol, como un maestro, como un doctor o como alguien que tiene una gran capacidad. Pablo nos está hablando que no tenemos que seguir esos pasos de esas personas soberbias. Claro, nuestra naturaleza humana se va a extremos también. Pablo nos está diciendo que no debemos de vanagloriarnos, pero eso no implica que nos vayamos al extremo de decir, como este es un servidor, entonces yo lo trato como patrón y él es mi siervo, mi esclavo. No es así, hermanos. No es de que usted no quiera o ame a su iglesia. Usted debe también amar a la iglesia, tanto a la institución como a las personas que tiene alrededor. Eso es un equilibrio sano que nos da las Escrituras. Tiene que amar a su congregación, a las personas, amar a los líderes también, pero no vanagloriarse, no despreciarlos, ni decir, yo pertenezco a esta persona. Usted pertenece a Dios porque la iglesia pertenece a Dios, pero es sano y bueno amarnos los unos a los otros. Además, también, hermanos, el hecho de que seamos servidores es un gran privilegio, no es algo de menospreciar. Jesús es el ejemplo del servicio, es el diácono por excelencia. En Lucas 22, del versículo 24 al 27, tenemos esa mentalidad cristiana de servicio. Y el ejemplo que da Jesús es Él como servidor. Vean, el versículo 24 dice, hubo también entre ellos, entre los discípulos, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él, Jesús, les dijo, los reyes y las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros. Si sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor aquí? La mentalidad mundana, sí, es una mentalidad de querer ser servidos. Por eso se sienten y hay esa discusión entre los discípulos de quién va a ser el mayor. Bajo la mentalidad mundana, ¿no es el que se sienta a la mesa el mayor? Esa mentalidad no es la mentalidad cristiana. Lo que nos dice el Señor es de que nosotros tenemos que ser como el joven. El joven era el que servía al anciano en aquella cultura. Ahora, tristemente, es al revés. El que dirige como el que sirve. Esa es una idea culturalmente contraria. Jesús está hablando de algo que es contrario a la cultura que ellos tenían, a esa gloria y a esa búsqueda de honor que las personas tenían. Entonces dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús es el ejemplo del servicio. ¿Y qué es esta palabra, el que sirve? Es la misma palabra diácono.
Por eso es de que hay que ver que es un gran privilegio también ser diácono, ser un servidor. Y nuestro ejemplo y nuestra imitación debe de ser igual a lo que hacía Jesús, no a la grandeza o a cualquier filosofía que tenemos en este mundo. Entonces, ¿qué son servidores por el medio de los cuales habéis creído? Pablo y Apolos son unos medios, y observen que no es creer en Pablo, no es creer en Apolos, sino creer en Cristo. Ellos son un instrumento de Dios, quien es dueño de la obra y quien provee el crecimiento, a quien se debe de dar toda la gloria, es a Dios. Ellos son un instrumento, pero no vamos a perseguir o a buscar el instrumento. Si bien le podemos dar gracias a Dios por ese instrumento, no es para vanagloriarnos o pertenecer al instrumento. ¿Y qué es lo que nos dice Pablo? Servidores por el medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Y vean que la palabra concedió es una tarea que el Señor ya le dio, ya hizo concederle esa tarea a cada uno. Hermanos, usted está haciendo la tarea que el Señor le dio. Está haciendo esa tarea, el Señor ya le dio, y el Espíritu Santo nos capacita para hacer esa tarea. Pero ¿la está haciendo usted? ¿O quiere ser de esa mentalidad de mejor ser servido que servir? Aquí hay que ver que la importancia es el reconocimiento que cada siervo puede hacer algo distinto. A cada uno el Señor le concedió una tarea diferente, pero todo eso va en beneficio a todos nosotros, a la iglesia. Por eso es de que quien da la tarea es el Señor, y en quien nosotros debemos de centrarnos es en el Señor y no en quien realiza la tarea. De ahí que dice, yo planté, versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. La diferencia entre los labores de la iglesia es marcada. No todos hacemos una misma cosa. Sin embargo, sí todos tenemos que participar y tener un objetivo en común para la iglesia. Por eso, más adelante en el capítulo 12 de esta carta va a hablar mucho de la unidad y la diversidad que hay. Pero desde aquí ya nos está diciendo que uno hace algo, el otro hace algo, y todo lo da el Señor. Dios bendice. A veces nosotros decimos que participar en todas las cosas es bueno, y cuando lo hacemos debemos de hacerlo buscando la gloria de Dios. Pero es posible que no participemos de forma directa en las cosas. Quizá usted no pueda cantar y dar una nota afinada, pero recuerdo yo que había un hermano que no podía cantar, pero puso su vehículo a disposición del coro para que fuera a otra iglesia. Entonces, ¿ayudaba en el coro? Sí. No cantaba, no pasaba al frente, pero participaba de una manera distinta. Y hacía otra cosa para el beneficio de la obra. En este mundo y bajo algunos sistemas de producción se ha visto que la especialización de algún trabajo hace más eficiente el trabajo. Entonces, con la explicación de esto, de algún granjero, es más eficiente que un granjero
abra el hoyo en la tierra, siembre, cierre el hoyo y luego comience a regar una planta y luego se vaya con otra planta, así 100 plantas, o que abra todos los hoyos de primero, luego vaya echando la semilla, luego cerrando y luego regando todo. Es más eficiente cuando hay una división de trabajo. Eso es así. Y claro, si alguien planta y otro riega, pero vemos que hay necesidad de ayudar a un hermano, ayudémoslo. Cuando vemos que hay una especialización en el trabajo, hermanos, cuando vemos eso, podemos ver que los hermanos van a crecer en los dones que el Señor le otorgó. Quizá a mí no me ha dado el don de la música. Yo no puedo tocar algún instrumento, pero los hermanos se especializan en un instrumento. Entonces, si alguien quiere irse a poner a tocar una trompeta o el piano, no lo va a lograr hacer como los hermanos que ya están especializados en eso. Entonces, es un trabajo que debemos de hacer en conjunto. Y claro, si necesitan mover el piano, yo sí puedo ayudar a mover el piano. No a tocarlo, pero sí a moverlo. Puedo ayudar a contribuir también en ese ministerio. Y podemos hacer así la iglesia, pero siempre debemos reconocer que Dios es el que da el crecimiento. No debemos de buscar nuestro honor en hacer las cosas. Si notan, hay un cambio de tiempo en los verbos. Dice planté, regó, y luego dice lo ha dado Dios. Aquí en griego también hay un cambio en los tiempos de los verbos. Pablo plantó, Apolos regó y son acciones puntuales. Estudiamos cuando Pablo llegó a Corinto. Pablo llegó a Corinto y Pablo ahí está haciendo la acción. Es una acción puntual. Apolos riega, es una acción puntual. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y aquí en griego está en un tiempo imperfecto. Y la buena traducción de la Reina Valera dice, lo ha dado Dios. ¿Por qué traducen lo ha dado Dios? Porque la idea es una bendición continua la que Dios da. Tanto en la obra de Pablo como en la obra de Apolos, en esas acciones puntuales, Dios bendice de manera continua las cosas que nosotros podemos hacer. Por eso, hermanos, Dios bendice su trabajo, su ministerio aquí en la iglesia. Es una bendición de Dios hacerlo y es una bendición de Dios también el crecimiento que da en el trabajo en la iglesia. Así, versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino el que da el crecimiento, sino Dios que da el crecimiento. Los corintios y a veces la iglesia juzgan según la carne. Por eso se dejan guiar por lo que los maestros hacían. Aunque Pablo y Apolos fueran de grandes cualidades, no son nada en comparación con Dios. Y donde tenemos que tener los ojos puestos es en el Señor Jesús. No debemos de hacer las cosas para agradar a algún líder en la iglesia, sino agradar al Señor. Eso es lo que debemos de hacer. Aquí se observa que la gloria no es para los humanos, sino para Dios. Por eso no hay que juzgar bajo la carne. Eso tampoco, hermanos, quiere decir que menospreciemos el trabajo de los hermanos. No quiere decir que no reconozcamos el trabajo de los hermanos. De hecho, hay varios ejemplos en la Biblia donde Pablo está agradeciendo.
Y uno de los grandes ejemplos es la carta a los Filipenses, que básicamente es una carta de gratitud de Pablo a los Filipenses. Ese es uno de los temas transversales, la gratitud que tiene Pablo a los Filipenses. Entonces sí podemos agradecer al hermano por las cosas que hace, pero si no nos agradecen las cosas que hacemos, ¿nos vamos a enojar? No, hermanos, porque si nos enojamos porque a mí no me mencionan que, al pastor se le olvidó mencionar lo que yo hice. Entonces, si lo está haciendo así, si se enoja, lo que está haciendo es para buscar la gloria suya, tener esa actitud de los corintios. Lo hacemos para el Señor y el Señor sí va a juzgar. El Señor no olvida las cosas que usted hace. Tanto el trabajo de uno que sirve debe de ser en dependencia de Dios. Hay que hacer el trabajo, hermanos, pero todo el trabajo que se hace debe ser dependiendo del Señor. Y Él da el crecimiento y para Él es toda la gloria. El versículo 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Si alguien planta, pero nadie riega lo que se ha plantado, esa planta se echa a perder. Y si alguien no planta, ¿para qué va a regar otra persona? ¿Qué sentido tendrá regar un pedazo de tierra vacío? ¿No? Como les digo, hay una especialización, hay trabajos diferentes en el ministerio. Pero vean, el énfasis es de que tanto el que riega como el que planta trabajan para la misma cosa. Por lo tanto, no debe de haber motivo de división. Lo que debe de reinar es la unidad. Esta unidad, hermanos, se logra en la fe, en el conocimiento de las Escrituras, para juzgar una misma cosa, para trabajar, tener un mismo sentir en el trabajo, en el ministerio. Debemos de ponernos de acuerdo, pero no bajo nuestros propios méritos, bajo nuestras ideas, sino bajo lo que nos dicen las Escrituras. Si bien una buena organización y una comunicación nos ayuda, es bueno tener una buena comunicación con los hermanos, pero la unidad se logra en el estudio de las Escrituras. ¿Qué quiere Dios? Eso es lo que nos debemos de preguntar cuando vamos a hacer algo. ¿Qué quiere Dios? Y cuando nos preguntamos eso en nuestra vida personal y como trabajo en la iglesia, entonces vamos a tener unidad en la fe. A veces aquí todo queremos que lo haga cierto líder. Generalmente en las iglesias, aquí culturalmente en las iglesias es el pastor el que hace de todo. Y creo que aquí una de las cosas que nos está diciendo es de que podemos delegar el trabajo también. Hay que delegar el trabajo. Yo antes estaba en la escuela dominical, pero ahora no puedo estar en la escuela dominical con los niños y estar aquí. No puedo dividirme. Si lo pudiera hacer, lo haría, hermanos. Entonces hay que tener unidad, pero quienes trabajan con los niños, quienes estamos aquí en la enseñanza, trabajamos para una misma cosa. Hay una unidad en el trabajo, una unidad en la iglesia. Y usted con su trabajo, con lo que tiene que hacer, la tarea que Dios le ha encomendado, debería de añadirse a esa unidad que ya hay en la iglesia. Pero a veces no queremos delegar el trabajo. Y cuando no delegamos el trabajo a personas que son capaces, a personas que
tienen recorrido en la fe, que tienen interés y amor por la obra del Señor. Cuando no se hace eso, entonces muchas cosas se dejan de hacer. Cuando las personas que son capaces, pero no quieren trabajar, las cosas a veces se dejan de hacer. Entonces, tenemos que tener una unidad en la fe y una disposición también para trabajar. Por eso es que el trabajo que tenemos que hacer, que el Señor nos ha dado, que puede ser plantar o regar, son la misma cosa. Y Pablo luego dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. En la primera parte del versículo 8 nos habla de la unidad que debe de haber en cada uno de nosotros. Pero luego en esa unidad sí se observa la diferencia, y hay una diferencia marcada por la paga, conforme al esfuerzo, conforme al trabajo que Dios da a cada uno. Entonces, aunque nosotros trabajemos unidos como iglesia, Dios sí va a ver el corazón, la forma en que usted trabaja, cómo colabora con ese ministerio, con el trabajo a Dios, y Dios lo va a recompensar. Ahí dice, cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Hay que recalcar que aquí el énfasis es que el Señor pone el salario. Pablo y Apolos trabajaban para otro, que es el Señor. El Señor pone el salario. Ellos son sus siervos. Esta idea del salario o cómo es la paga lo vamos a ver en los versículos del 10 al 15. Y vean que la recompensa aquí, esa palabra en primer lugar es una recompensa por el trabajo realizado, es una paga. Puede significar también un salario profesional, puede significar una paga por algo realizado. La idea es una remuneración, no es algo pagado al azar, ni es un regalo, no es una dádiva, sino es una remuneración que la persona recibe por el trabajo que hace en la iglesia, por el trabajo que hace en el ministerio. Y esta palabra labor aquí es trabajo, es una fatiga realizada, incluso molestia. Está orientado al trabajo arduo, al trabajo duro, al esfuerzo que cada quien hace. Y hermanos, cuando vemos trabajo duro, esfuerzo, fatiga, no creo que sea fatiga ordenando desde una silla, ordenando desde un trono. Yo no sé quién se puede cansar viendo cómo los demás trabajan, ¿no? Es que todos debemos de trabajar arduamente en el ministerio. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y por ese trabajo arduo que usted hace, entonces va a recibir una remuneración conforme al trabajo, a la dureza del trabajo que ha realizado. Y vean que dice que cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Aún así, esta recompensa que cada uno tiene, cada uno hace, no tiene que ver con la salvación. No está hablando de que si usted se porta mal, si usted no hace nada, entonces se va a perder. No tiene que ver con la salvación, porque dice que somos colaboradores de Dios. Hay que recalcar eso, recordar que ellos ya
son colaboradores, ya pertenecen a Dios. Él les da la tarea, Él bendice el trabajo, Él les da la paga, ya pertenecen. Pero eso no quita que como no es de la como no tiene que ver con la salvación, entonces no lo hagamos. La palabra recompensa aquí mixtos es traducida como salario en Romanos 4:4, para decir que al que obra se paga con salario y no con gracia. Le cito este Romanos 4:4 porque ahí está poniendo el ejemplo de Abraham, que Abraham fue salvo por la fe. Su fe le fue contada por justicia. Y nos dice que al que obra, el salario es paga, no es gracia. Aquí esa recompensa no es la salvación. Vamos a observar qué son esas recompensas del versículo 10 al 15. Y nos dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El énfasis en este versículo que está terminando el párrafo es la posesión que Dios tiene. Recuerde, es la posesión que Dios tiene sobre las cosas, sobre las personas. Las cosas y las personas son posesión de Dios. Por eso nos dice de Dios, de Dios, de Dios. Colaboradores de Dios, labranza de Dios, edificio de Dios. Es posesión de Dios. De Él es la iglesia, de Él es el ministerio. Pablo y Apolos, todo le pertenece a Él. Ese es el énfasis que hay que ver aquí. Aquí podríamos hacer alguna traducción más textual que diría, de Dios somos colaboradores, de Dios somos campo de cultivo, de Dios edificio. Entonces, es en la posesión de Dios. ¿Por qué hay que recalcar esto de la posesión de Dios? Porque en la primera parte dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Cuando dice que somos colaboradores, esto, hermanos, no implica que somos trabajadores que hacemos las cosas junto a Dios como grandes amigos, como compañeros de trabajo, como que Él tiene necesidad de nosotros que colaboremos con Él. Y es que cuando hablamos de colaboradores, pareciera que hay una relación horizontal, y en la actualidad, mucho de que seamos amigos de Dios, que Abraham fue llamado el amigo de Dios, quitan la verticalidad que debe de haber entre un siervo, un esclavo y su señor. Entonces interpretan como que hay una relación horizontal donde uno puede llegar y decirle a Dios, Señor, pues sería bueno que trabajáramos en tal cosa. No, hermanos, no es esa relación horizontal que usted tiene en el trabajo con sus compañeros de misma jerarquía. Pero así es la idea. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea que implica que todos somos siervos que le pertenecemos a Dios. De ahí por qué es muy importante el énfasis que les dije de la estructura en griego, que es la pertenencia a Dios. Porque no es que cada uno haga su trabajo como si Dios lo necesitara, sino que el trabajo que se hace, Dios se los pone. Eso lo ha demostrado cuando Él concede el trabajo. En el versículo 5 dice, conforme a la gracia de Dios, y Él da el salario. Observamos que Dios lo asigna.
Entonces, quien le da el salario, quien le pone a usted el trabajo, no es una relación horizontal, es una relación vertical, sino que nosotros, y aquí podríamos decir quiénes somos nosotros. ¿Será Pablo, Apolos, la iglesia de Corintio y Dios? ¿Eso incluye ese nosotros? Creería que no, porque ya nos está hablando que Dios está por aparte, está encima. Nosotros o ese somos va incluido Pablo y Apolos. Aquí la palabra colaboradores es la palabra sunergos o sinergos, sun con y ergos energía o trabajo. Y casi cuando hablamos de sinergos podemos escuchar la palabra sinergia, que es compartir el trabajo, colaborar unos con otros, trabajar de la mano unos con otros. ¿Cómo es de que se utiliza compartir esta palabra colaborador en el Nuevo Testamento? Yo les digo que hay que ver esta palabra en el Nuevo Testamento porque nos va a dar luz de quiénes son nosotros. En el Nuevo Testamento se utiliza 13 veces esta palabra. Pablo las utiliza 12 veces y en la Reina Valera 11 se traduce como colaborador y 1 como ayudante. Si quitamos entonces de las 11 veces, esta vez que es la que estamos evaluando, vamos a encontrar que 3 veces la utiliza en Romanos y menciona a Priscila, a Aquila, a Urbano y a Timoteo. 2 veces en Corintio, quitamos la que estamos analizando y lo que dice es, menciona a Tito como colaborador. En Filipenses, en 2 ocasiones, uno menciona a Epafrodito como colaborador y en la otra dice Clemente y demás colaboradores. En Tesalonicenses menciona a Timoteo como colaborador. En Filemón menciona a Filemón, Marcos, Aristarco, Demos y Lucas como colaboradores. ¿Por qué les digo todo esto? Porque lo que estamos viendo es de que Pablo menciona a todas estas personas como colaboradores. Es decir, la forma en que Pablo utiliza esta palabra en las demás cartas es para mencionar a personas que trabajaban con él. En ninguna ocasión se menciona a Dios como colaborador de Pablo. La otra vez que se utiliza esta palabra se traduce como ayudante en Colosenses 4:11, donde Jesús llamado el justo es ayudante, es otra persona. Entonces, de la manera en que Pablo está usando en todo el Nuevo Testamento, y aquí es donde nos puede causar duda porque pareciera que es Pablo como colaborador junto con Dios, son personas que colaboran en la obra de Dios. Esa es la idea, no es de que somos mano a mano con Dios, sino que siempre Dios está arriba y nosotros trabajamos para Él. Creo que en la actualidad en muchas empresas esa idea de empleado y patrón ya no está tan a la moda. Ahora utilizan la palabra colaborador. ¿Y qué significa que alguien es colaborador de una empresa? Que es su empleado. Y esa básicamente es la idea. Aquí somos siervos de Dios, aunque estamos hablando que nosotros, usted y yo, colaboramos en la obra de Dios. Esa es la idea. Y solo para mencionar, la última vez que se menciona en el Nuevo Testamento la palabra sunergos o sinergia, es la palabra cooperar, que lo vemos en Tercera de Juan 8, versículo 8,
donde nos dice que debemos cooperar con la verdad acogiendo a las personas. Entonces siempre va orientado a que nosotros colaboramos porque somos siervos de Dios trabajando en la obra de Dios. Y de ahí porque nos habla de que somos colaboradores y luego dice, y vosotros sois labranza, edificio de Dios. Si bien usted va a trabajar en la obra del Señor, eso lo hace instrumento a usted de la obra del Señor. No es que vaya a trabajar mano con mano u hombro con hombro con el Señor para hacer tal cosa. Es instrumento del Señor. Y es un gran privilegio ser instrumento, ser un siervo del Señor. Luego nos dice que la iglesia de Corintio son labranza, es decir, un campo fértil para el trabajo. Y usa otra figura, usa dos figuras para la iglesia o para el ministerio. Uno es un campo fértil y el otro es un edificio. Un campo fértil del trabajo utiliza siervos para sembrar y cosechar algo en ese campo. Un edificio que se construye también, donde en todos hay, en uno hay un agricultor, en otro hay un albañil, pero en ambos hay personas que trabajan. Hay dos figuras que están trabajando, pero las dos las hacen bajo la bendición y el poder del Señor. Ambos pertenecen al Señor. Y hermanos, es que el ministerio, lo que usted debe de hacer, debe ser buscando la gloria del Señor. En este sentido, hermanos, ya se viene un año nuevo y siempre, ahorita que estamos a finales de noviembre, nos proyectamos hacia el futuro. Y sería muy bueno que usted desde ya esté orando para que el Señor le guíe en qué nuevo ministerio va a estar el próximo año. Sería muy bueno que desde ya esté orando para poner los dones que el Señor le ha dado en la obra. A veces tenemos también las actitudes de querer ser los amos y ver a los demás como nuestros siervos en la iglesia. La iglesia es del Señor. Y si bien cada uno obra y le damos gracias a Dios por la obra que cada uno realiza, la gloria es para Él. Pero a veces la actitud que tenemos en la iglesia es de ver a alguien y hasta reírnos de las penas que está pasando en la obra, cuando deberíamos de actuar juntamente con esa persona para llevar nuestro ministerio, esta iglesia, la iglesia local, a algo que le agrade al Señor cada vez más y más. Entonces, póngase de meta ese cambio de actitud. Todos podemos colaborar y de diferentes formas. Por eso, ore al Señor para que Él lo guíe. Aunque la salvación no es por obras, estas obras Dios las va a juzgar soberanamente. Y Él se complace del trabajo que cada uno realiza. El Espíritu Santo que mora en cada cristiano también capacita a las personas. Entonces no hay excusa, el Señor ya le dio algo a usted que hacer. El Espíritu Santo lo capacita a usted. Entonces pongámonos a hacer. Vean que la palabra que vimos el día de hoy es trabajo duro, esfuerzo, arduo.
Esas son las ideas que la Biblia nos enseña. No es de estar en un trono como capataz, viendo cómo los demás trabajan. Todos debemos de trabajar en sincronía, con sinergia aquí dentro de la iglesia para la gloria del Señor. Así que debemos ante todo reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas. Debemos de reconocer también como iglesia la soberanía de Dios y no juzgar las cosas como con ojos carnales. Hay que ser así, hermanos, y yo espero que este próximo año ustedes puedan tener esa idea, esa sensación y ese ánimo de servir al Señor, que esa sea su meta. Si usted ya está sirviendo en algo, ¿por qué detenerse en una cosa si puede hacer dos? ¿Por qué detener ese amor ferviente que debe de dar? Quiero recordar una cosa ya para terminar. A veces también se utiliza esta idea de servir que el Señor juzga para dar miedo a la iglesia. Sí, el Señor lo va a juzgar, pero si usted hace las cosas por miedo y no por amor, esas cosas, y lo vamos a ver la próxima ocasión, son basura para el Señor. Es basura lo que usted le va a dar si usted hace las cosas por miedo, si usted hace las cosas para su propia gloria, porque quiere que las personas lo vean. Eso va a ser quemado. Cuando usted trabaja con amor, con fervor, porque ama al Señor, eso para la gloria de Él, eso el Señor lo va a tomar en cuenta. Pero el obrar sí es algo que quiere el Señor y Él lo va a juzgar. Vamos a seguir estudiando esto, cómo es que el Señor juzga. En el pasaje siguiente, que va del 10 al 15, vamos a ver el tribunal de Cristo y por qué tenemos que obrar con amor, con fervor, para la gloria de Él. Padre, te alabamos y Señor, te damos gracias por este pasaje que tú has inspirado al apóstol Pablo para animarnos a servirte, Señor, a no buscar la gloria nuestra, a no buscar la gloria de alguna institución, sino la gloria tuya. Que nosotros, Señor, que tú nos has dado dones, tú nos das la capacidad, tú has puesto en nosotros una tarea bajo tu gracia, Señor. Ayúdanos a realizarlas, ayúdanos a crecer como iglesia, a que podamos trabajar cada uno en conjunto para tu gloria y para tu honra. Señor, si nosotros estamos trabajando y podemos esforzarnos más, danos la sabiduría para poder tener ese esfuerzo siempre para tu gloria, para tu honra. Señor, si no estamos haciendo un trabajo en la iglesia, ayúdanos también a darnos sabiduría. ¿En qué, Señor, tú quieres que nosotros trabajemos? Padre, sabemos que tú eres soberano, tú en tu soberanía vas a juzgar el trabajo porque solo tú conoces los corazones de cada uno de nosotros. Pero ante todo nuestro trabajo, todo lo que hacemos, Señor, lo queremos hacer para tu gloria porque somos hijos tuyos que te aman, somos esclavos tuyos que te obedecen. Reconocemos que tú eres el soberano de nuestras vidas y en esa soberanía, Señor, te damos a ti la gloria y todos nuestros propósitos. Señor, bendícenos y danos la sabiduría. Bendice a la iglesia local, bendice a la iglesia en general, Señor, para que puedan dar un buen testimonio de ti y que podamos ser activos en tu campo fértil, en ese edificio que tú
has dejado para que nosotros podamos trabajar. Te alabamos, Señor, y pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.